¿Por qué? Seguimos con la tarea de los niños. Porque vivimos un tiempo bien difícil. Creo que en los últimos años, en las últimas décadas, creo que este es uno de los tiempos más difíciles para la familia, donde se está atacando más la familia y se está destruyendo la familia. ¿Y por qué? Porque la familia es el plan de Dios para el hombre. La familia es el plan de Dios para el hombre. Y si se daña la familia, pues se va a dañar al hombre. Y esa es una de las tareas del enemigo, de Satanás, de este sistema en el que nosotros vivimos, mundo, de este mundo, aún de nuestra misma naturaleza caída, que a veces se impone la naturaleza caída por encima de la naturaleza restaurada de Dios. Entonces, el enemigo ataca a la familia porque el mejor lugar o el lugar que Dios estableció para levantar hijos es el hogar. Y Dios estableció a un hombre y a una mujer para educar hijos, para formar hijos. Y si falta el uno o el otro, ya se está creando un vacío en esas personas. ¿Qué será donde faltan los dos, no? Donde faltan tanto papá como mamá, están ausentes. Entonces ya se crea un vacío. Y esos niños, esos muchachos nacen, se levantan con vacíos en su corazón, que luego hay que llenarlos con algo. Esos vacíos hay que llenarlos. ¿Con qué llenan esos muchachos los vacíos? A ver, ¿con qué creen ustedes que los llenan? Con drogas, con pecado. Llenan esos vacíos con pecado, con maldad. Y por eso muchos de esos muchachos empiezan desde pequeños y hoy en día los vemos atracando, bueno, haciendo tantas cosas. Muchos, la gran mayoría de ellos, es porque se crearon con vacíos. Y a veces cuando los cogen y les dan las paloterapias, a veces uno dice que les den. Y yo diría, más bien esa paloterapia se la deberían dar a los papás de esos muchachos, ¿no? Porque ¿qué fue lo que educaron? ¿Qué fue lo que levantaron? Finalmente, ellos son víctimas. Víctimas son esos muchachos de gente irresponsable. Pero, o sea, tenemos que trabajar eso y entender, y esta palabra viene para que tomemos responsabilidad de lo que es la familia y entendamos que tenemos una responsabilidad y que dejemos el egoísmo, porque si hay algo que no nos deja es el egoísmo, nuestras pasiones, y colocamos por encima de la tarea que Dios nos ha encomendado, de la noble, de la hermosa tarea que Dios nos ha colocado, nuestras pasiones, lo que me conviene. Y no es lo que me conviene, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, amén. Lo que Dios nos manda. Pero también el Estado o el sistema, llamemos el sistema, porque no es solo Colombia, es a nivel mundial, donde vienen leyes para acabar la familia, para destruir la familia. Leyes, por ejemplo, en Colombia está avanzando una ley que el niño dice: yo nací en este cuerpo de hombre, pero yo realmente soy mujer, y entonces
él dice que quiere cambiarse el sexo y si es menor de edad, la ley dice que los papás están en la obligación de mandarles cambiar el sexo a sus hijos. Eso va. Y eso ahorita, hay leyes en países y viene una ola avanzando donde nos van a quitar la patria potestad de los hijos. Cuba ya la tiene, no, me parece que Venezuela también, no estoy seguro. Tenemos una misionera en Mauritania, donde en Mauritania, allá la patria potestad, desde los 0 años hasta los 18 años, cuando ellos son mayores de edad, los papás no tienen nada, los niños viven en las calles porque a ellos no les importa y los muchachos son así, los papás no pueden hacer nada por sus hijos. Entonces, es unos ataques tremendos contra la familia. Y la iglesia necesitamos pararnos y por la palabra del Señor explicar el fundamento, el principio que está en esta palabra cuando Dios estableció la familia. Amén. Cuando Dios establece la familia. Y yo quiero que hoy vamos a mirar un ejemplo de padres irresponsables, de un padre de una familia con un padre irresponsable, y cómo a través de la vida de él usted y yo podemos evitar la tragedia familiar. Amén. Para evitar la tragedia de nuestros hijos, cómo poder evitar esa tragedia. Y quiero que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 4, y vamos a ir desde el 15 en adelante. Primer libro de Samuel 4:15 en adelante. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 15 en adelante. Dice la Biblia: era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Y dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí le dijo: ¿y qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha grande mortandad en el pueblo. Y también tus dos ¿qué? Hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Entonces aquí en esta familia mueren dos hijos. Y luego dice: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era viejo y ¿qué más? Y pesado. Y había juzgado a Israel durante 40 años. ¿Ya cuántos muertos van? 3. Dice: y su nuera, la mujer de Finés, la esposa de uno de sus hijos, que estaba embarazada, cerca al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro, ¿y quién más había muerto? Su marido, se inclinó para dar a luz, porque le sobrevino dolores de repente. Y al tiempo que, ¿qué pasó? Que moría. ¿Cuántos muertos ya van? 4. Le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella respondió, no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Ibacot, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque había sido tomada el arca del Señor. Amén y amén. Bueno, quiero ponerlos un poco en contexto acerca de este pasaje de la Biblia. Elí es el último juez de Israel del tiempo de los jueces. Después de que murió Josué,
Hubo un tiempo en Israel de 430 años donde gobernaron muchos jueces y el último fue Elí. Dice que en ese tiempo la gente hacía lo que bien le parecía. Y Elí fue como la tapa de esa cuestión porque Elí ya descuidó su familia. O sea, llegaron a una degradación, pero impresionante, por alejarse de Dios, por olvidarse del Señor. Y Elí es el último y no hace su tarea bien, y su familia termina en un fracaso. Su último nieto fue llamado Ibacot, que significa generación sin gloria. Un hijo que su papá murió, su mamá también, su abuelo también. Quedó para que lo levantaran en el Instituto de Bienestar Familiar de Israel en aquel entonces. Una situación muy difícil por causa del pecado, de la desobediencia, porque los hijos de Elí murieron por el pecado. Por eso murieron. Y hoy en día tantos jóvenes que están muriendo tan jóvenes, no porque tengan que morir a esa edad, sino por causa del pecado, por falta de orientación, porque no fueron instruidos. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué pasará? No se apartará de él. Y yo quiero que a través de la vida de Elí veamos 3 acciones que nos ayudarán a evitar la tragedia en la familia. Y los tengo así. Levantamos generaciones saludables, número 1, al asumir la tarea o nuestra responsabilidad. ¿Cómo levantamos generaciones saludables? Al asumir nuestra responsabilidad, nuestra tarea. Somos responsables de la siguiente generación. Amén. Somos responsables. Y Elí, que es el papá de esta familia, el sacerdote de Israel, pero Elí, la palabra Elí significa Jehová es exaltado o Jehová es mi Dios. Un significado muy bonito. Jehová sea exaltado o Jehová es mi Dios. Sí, califica por significado para colocarle el nombre a nuestro hijo, Elí. Un nombre muy bonito. Elí quiere decir, este significado quiere decir que Elí era un creyente. ¿Elí era qué? Un creyente. Un hombre que conocía de Dios, un hombre que iba a la iglesia, o por lo menos no sé si conocería de Dios, pero se congregaba. Iba a la iglesia. Se congregaba. Esto es importante. Y yo quiero decirle, conocía del Señor, se congregaba. ¿Cuántos aquí conocen del Señor? Los que congregan. Aquí estamos porque nos congregamos, ¿cierto? Porque buscamos del Señor. Creyentes. ¿Cuántos creyentes hay en este lugar? Somos creyentes. Y como creyentes tenemos una responsabilidad, y es la responsabilidad de enseñar a nuestras siguientes generaciones. Esa es nuestra responsabilidad, enseñarles la palabra del Señor, enseñarles a conocer a Dios, enseñarles la Biblia. Esa es nuestra responsabilidad. El problema es que creemos que como los traemos a la iglesia desde sala cuna, luego pasan allí a la iglesia infantil, luego en jóvenes, en adolescentes, en jóvenes, ya con eso es suficiente. Pero yo quiero decirle, como iglesia estamos trabajando, claro que sí, pero nosotros tenemos muy poquito tiempo a sus hijos. Usted los tiene más tiempo, usted está con ellos y usted tiene una responsabilidad, y es enseñarle la palabra del Señor a sus hijos. Amén. Enseñarle la Biblia. Mire lo que dice Deuteronomio
capítulo 6, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, creo que es. Vamos a ir, ya vamos a llegar. 6, 4. Dice así: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová ¿qué? Uno es. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón. Oye Israel, oye creyente, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Hay una responsabilidad que tenemos como padre de familia: conocer a Dios. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como padre de familia? Conocer a Dios, porque ¿cómo vamos a enseñarle a nuestros hijos de alguien que no conocemos? Primera responsabilidad, conocer a Dios. ¿Sabe cuál es el problema aquí entre nos y en otras iglesias? Que venimos a la iglesia es para cumplir. Ya fui a la iglesia. Ya, Señor, hoy estuve allá. Y ya fui a culto. Y como que yo ya cumplí con usted, ahora usted tiene la responsabilidad de bendecirme esta semana. ¿Sí o no? Que a veces venimos con esa idea. Ya fui, ya cumplí, ahora usted cumpla conmigo. Pero quiero decirle que no es así. Usted y yo tenemos que conocer al Dios que hizo los cielos y la tierra, amén. El Dios que nos llamó es un Dios vivo. El Dios que nos llamó no es una religión, es un Dios que vive. Y es un Dios que se da a conocer. Y es un Dios que quiere tener relación con cada uno de nosotros. Y la primera responsabilidad que tenemos como padre es conocer al Dios que hizo los cielos y la tierra. Este fue el primer problema de Elí, que no conocía a Dios. Y si no lo conoce, ¿cómo se lo va a enseñar a sus hijos? ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de una relación diaria con Él. ¿Cómo conocemos a Dios? Relación, comunión, tiempo con Él. Es la única forma, no hay otra forma. Pastor, ¿no me lo puede transmitir a través de imponer las manos? No. Lo único que yo podría hacer es, si usted quiere ahorita, cuando termine el culto, pasa acá y yo oro para que usted deje la pereza de no querer tener relación con Dios. Sería lo único que yo puedo hacer. Pero la relación con Dios es un trabajo personal. Y sí, no es fácil en un comienzo, pero cuando empezamos a tener relación con Él y nos damos cuenta lo hermoso y lo lindo que es, mi Señor, esa relación con Dios se vuelve una bendición para nuestra vida. Sí que necesitamos conocerla, y como iglesia tenemos nuestro tiempo con Dios, un devocional que nos ayuda, que nos guía para nosotros poder tener esa relación con Dios. Y si usted dice: yo no sé hacer tiempo con Dios, cualquiera de los pastores o de los líderes el próximo mes estaré enseñando acerca de tiempo con Dios, porque esa es la idea, que verdaderamente conozcamos de Dios, para que sepamos que nuestro Dios uno es, que tenemos que amarlo con todo nuestro corazón. Pero es que lo amamos cuando tenemos relación con Él y nos damos cuenta de su amor tan hermoso para con nosotros. El amor de Dios es lo más lindo que nosotros podemos experimentar, amén. Experimente el amor de Dios en su vida a través de una relación íntima con Él. Y luego dice el versículo el 6, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en vuestro corazón. Versículo 7, ¿cómo dice? Versículo 7, ¿cómo dice? Y las repetirás, ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y hablarás de ellas, ¿a dónde? En la casa. ¿Y a dónde más? En el camino. ¿Y a dónde más? Al acostarte. ¿Y cuándo más? Y cuando te levantes. Dice: y las enseñarás, ¿a quién? A tus hijos. Oiga, este es un mandamiento de Dios. Esto es un mandato de Dios, que yo como padre debo enseñar
la palabra a mis hijos, dedicarles tiempo. Y para esto se necesita tiempo, disposición. Primero conocerlo, por eso tenemos que trabajar en conocer a nuestro Dios. Es lo más lindo, es lo más hermoso, vea. La vida cristiana es una bendición de verdad cuando nos metemos con Dios y conocemos al Dios de la Biblia, al Dios todopoderoso. Y luego podemos enseñarle de ese amor a nuestros hijos y hablarles a ellos y explicarles lo que Dios hace en nuestro corazón, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Sin embargo, mire el problema que ocurría. Capítulo 2, versículo 12 de primer libro de Samuel, 2:12. Dice, los hijos de Elí eran ¿qué? ¿Eran qué? Hombres impíos. ¿Y qué más? Y no tenían conocimiento de Dios. Voy a leerles otra versión. Por ejemplo, la NTV dice: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas y no le tenían respeto a Dios. La TLA dice, por ejemplo, los hijos de Elí eran muy malos y no respetaban ni obedecían a Dios. Elí no cumplió la tarea. Elí no enseñó la palabra a sus hijos. Y esto trajo consecuencias. Y yo quiero decirles, necesitamos cumplir esa tarea con nuestros hijos. Si queremos generaciones saludables, no necesitamos llevarlos a la mejor universidad de Colombia o del extranjero. No necesitamos comprarle las mejores zapatillas, que a veces, no, si yo le compro zapatillas de marca, si yo le compro un buen celular, el que mi hijo me pida, entonces él ya con eso, le compro buenos juguetes, lo que sea. No, señor, la Biblia no habla eso. La Biblia dice que usted y yo les tenemos que enseñar la palabra del Señor, amén. La Biblia, cómprele la Biblia. Perdóneme que yo hoy sea duro, pero a veces ni nosotros mismos la tenemos. ¿Cómo? ¿Verdad? Y esto es una responsabilidad. El hogar, la familia que Dios nos dio es una bendición y es una responsabilidad de nosotros. Y necesitamos asumir la responsabilidad. No conocían de Dios. Y es que a Dios no dice, y los hijos de Elí no se congregaban, porque se congregaban, eran sacerdotes, los sinvergüenzas, y ni siquiera conocían de Dios. No conocían. Vivían en el templo y no conocían de Dios, porque es que venir aquí o estar aquí no significa que usted conoce de Dios. Usted conoce de Dios cuando se levanta todos los días y tiene un tiempo especial con Él, lee la palabra, medita en ella, la pone en práctica, habla con el Señor, camina con Él, sale caminando, porque Dios quiere caminar con usted todos los días, acompañarlo donde usted vaya, para bendecirlo, para defenderlo, para guardarlo, para levantarlo. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros, y entender que esa es la vida cristiana, es conocerlo a Él. Por eso dice los hijos de Elí, no dice, y los hijos de Elí no se congregaban, porque a veces nos preocupamos porque la gente se congregue, y la Biblia dice que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero además de congregarnos, necesitamos conocer al Señor, al Dios personal que se quiere revelar a nuestra vida. Pablo dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y con Él somos más que, no más que amargados, ni no más que derrotados, no, más que vencedores, porque ese es el Dios que quiere caminar con nosotros todos los días. Necesitamos asumir la responsabilidad. Pero hay algo que yo también encuentro aquí. No se habla de la mujer de Elí, de la mamá de estos muchachos.
No se sabe si habría muerto, no se sabe qué pasó, pero era una madre ausente. Y ese es uno de los problemas, esa es una responsabilidad. No abandone sus hijos, no abandone sus hijos, no los abandone. Que Dios nos ayude en esto. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y Dios nos ayude. Hay muchas veces que los abandonamos y yéndonos, pero hay padres que viviendo con ellos los tienen abandonados. Viven con sus hijos, pero los tienen abandonados. Hoy es increíble las redes sociales, ¿no? Cómo nos han separado las redes sociales. Porque estamos ahí a veces sentados en el mismo comedor, en la misma sala, pero cada uno por allá en su mundo, diferente, aparte. Dios nos ayude a tener un tiempito todas las noches. ¿Cuánto tiempo necesito para enseñarle la Biblia a mi hijo? Así sean 10 minutos, 15 minutos, pero si usted con amor le dedica 10, 15 minutos a sus hijos para enseñarles la palabra, esos 10, 15 minutos van a hacer la diferencia, porque la Biblia dice que esa palabra, esa semilla que usted está colocando en el corazón de sus hijos no volverá vacía. Esa semilla hará aquello para lo cual Dios la envió, y esta palabra tiene poder y es más cortante que toda espada de dos filos. Y esa palabra que usted le da a sus hijos cuando están en su casa nunca se perderá, sino que nacerá y en el tiempo de Dios dará el fruto para el cual Él la envió, mis amados hermanos. Es una bendición enseñar esta palabra. Pero en segundo lugar, número dos, levantamos generaciones saludables al atender las alarmas. ¿Cómo levantamos generaciones saludables? Al atender las alarmas. Y escuche lo que dice el capítulo 2, versículo 23. 2:23. Dice así. Perdón, 2:22. Qué pena. 2:22. Pero Elí era muy viejo. ¿Y qué más? Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Y qué más? Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Elí, ¿qué? Oía de lo que sus hijos hacían. Y Elí sí les llamó la atención. Hijitos, por favor, no sean así. Y hace 8 días hablé de la autoridad. Amén. Somos padres, pero necesitamos también tener autoridad, reglas. Usted es, hermanita, usted es la mamá de su hija, no la amiga de su hija. Ay, es que yo soy la mejor amiga de mi hija. Y pues mi hija puede hacer lo que quiera, porque como somos amigas, yo sé todo lo que ella hace. Sorpresas te da la vida te da sorpresas. Con los hijos uno tiene muchas sorpresas. Por eso no es amigo. Usted y yo no, los hijos que Dios nos dio no es para ser amigos, es para ser padres. El amigo es una alcahueta, el padre ama. ¿El padre qué? Ama. Y el padre que ama a su hijo lo disciplina y le pone y le da y le tiene autoridad y le enseña la autoridad. Padres. Y Elí, oía y no hizo nada. Oía de lo que sus hijos hacían. Pero aquí también quiero enseñar algo, y es que en las alertas a veces también las producimos nosotros los papás. Cuando tenemos una boquita bien suelta delante de nuestros hijos y decimos groserías delante de nuestros hijos. Ojo con eso, porque es que nuestros hijos ven eso, y aquí veo jóvenes. Y una de las cosas que a veces los muchachos dicen, yo por allá no quiero ir a la iglesia,
Eso allá son una mano de hipócritas. Así dice. ¿Y por qué? Porque ellos nos ven a nosotros los papás con las manos levantadas. Con las manos levantadas hacia el cielo. Me presento ante ti, hoy mi Señor. Y cuando salimos de aquí, groserías. Peleamos en el carro con los otros conductores. Hacemos trampas. Llegamos del culto, entramos a la casa, alguien golpea, sale el hijo: papá, que lo necesita, que le debe, dígale que no estoy. Entonces, testimonio. Ojo con esto. Papás que todavía los hijos los ven doblando el codo. Ay, pastor, pero usted también ya se está volviendo como religioso. Yo pensé que nuestro pastor era diferente. Tomar no es pecado. Pues en la Biblia no dice que tomar, aunque sí dice que los borrachos no heredan el reino de los cielos. Ah, pastor, pero es que yo me tomo una y no es para emborracharme, o esto o lo otro. Además, Jesús también tomó vino, y ahí hay una discusión. Porque sí, las fiestas de Israel tenían vino, y en las bodas de Caná Jesús hizo el milagro del vino. Pero muchos dicen que Jesús definitivamente no tomaba vino porque él estaba formando unos discípulos. Y él, para dar testimonio a sus discípulos, no lo hacía, no porque fuera pecado, sino para darle un testimonio a sus discípulos. Yo también creo que tomarse una cerveza no es pecado. Yo también creo eso. Yo creo que tomarse uno una cerveza no es pecado. ¿Sabe por qué no lo hago? Porque mis hijos me pueden ver tomando una cerveza y yo puedo estar abriendo la posibilidad de que ellos no se tomen una, sino se emborrachen. Y luego me van a decir: papá, pero usted también se toma una cerveza. Y yo quiero decirles, mis hijos a mí no me han visto tomando una cerveza, ni me han visto sentado tomándome tragos y esa cuestión. Y no lo hago porque yo crea que eso es pecado y que los que se toman una cerveza se van para el infierno, hijos del diablo, Satanás. No, sino por el testimonio. El testimonio. Ay, los hermanitos consagraditos, hagan un ejercicio esta tarde allá en la tienda de su barrio. Pida una ponimalta y tómese una ponimalta en la puerta de la tienda y verá que pasan los vecinos y empiezan a mirar a ver si ven el sello de la ponimalta, si es un águila, para decirle: ¿y no es que es cristiano? Entonces, es por el testimonio. Les está hablando una persona que a los 24 años era alcohólico. Que esta era: no, pero es que el pastor, no, yo fui alcohólico. Grosero, yo fui una persona muy grosera. Mis amigos que eran groseros, yo soy del exclusivo sector de Patio Bonito y yo molesto porque es un barrio difícil de Bogotá, Patio Bonito. Muchas drogas, mucha delincuencia. Y yo fui cotero de Corabastos. Cotero es el que carga bultos, camiones. A la edad de 15 años yo era cotero en Corabastos. Y mis amigos groseros del barrio me decían que yo era un grosero. Decían: oye, Chucho, con usted es muy feo hablar porque usted es muy grosero. Me decían: usted es un hijo de tantas grosero. Ya, pero re grosero. Yo me convertí un viernes. El miércoles de la semana siguiente salí de trabajar de la empresa donde yo trabajaba
No es mentira delante del Señor, es cierto. Las uñas de mis pies, el dedo gordo era encarnada esa uña. Yo me sacaba, yo creo en la reencarnación porque yo me sacaba esas uñas y volvían y se reencarnaban. Las uñas se reencarnan. Es la única reencarnación que yo creo, porque la he visto. Y yo salí un miércoles, casi una semana, yo me convertí el viernes, al miércoles siguiente salí, iba rápido y pum, le pegué una patada al andén en la calle 26, cerca con su la 26, que yo salí a coger la buseta ahí, y se me vino esa palabrota. Ay. Y cuando yo la dije, sentí pena, pero yo estaba solo. Y yo dije, ve, no está el pastor, no están los hermanos, ¿por qué me dio pena? Y sentí una voz del Señor: es que su compromiso no es con el pastor, su compromiso es conmigo. Y mi boca Dios me la dio no para decir groserías, sino para alabar el nombre del Señor. Para eso me la dio Dios. Y por eso yo también dejé de decir groserías. Y he podido decirle a mis hijos, ¿para que no digan groserías? Porque nunca me escucharon, ni me han escuchado, ni a la mamá diciendo groserías. Se puede, no porque mi papá y mi mamá, es que su papá y su mamá lo educaron así, no, porque un día Cristo vino y cambió mi vida, amén. Así como la puede, o ha cambiado la vida también suya. No tomo cerveza, no porque no conozca eso, yo sé a qué sabe y sé lo que hace, pero Cristo cambió mi vida y yo puedo vivir para Él. Puedo vivir, usted también puede vivir. No necesita, pastor, es que el alcoholcito se necesita para el cuerpo. Mentiras, pregúntele a un médico. Nuestro cuerpo produce el alcohol que el cuerpo necesita, no necesita más. El que usted le meta ya está dañando su cuerpo, no lo necesitamos. Pero qué otra cosita también, por ahí nos ven bailando. Ah, pastor, pero el Señor cambió nuestra tristeza en baile. ¿Se la cambió en baile? ¿Nuestro dolor en alabanza? Sí, es verdad. Pero para eso está la iglesia, para que dancemos. Pero aquí vienen a la iglesia y estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó y vivo alegre. Los cristianos amargados, yo dudo que Cristo esté en el corazón de ellos. Porque es que la Biblia dice que el gozo del Espíritu es nuestra fortaleza. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo hermosea el rostro, alegría, fiesta. Ah, pastor, pero ir a capachos, pues hermano, yo no veo por qué. O a la taberna, yo no veo por qué. ¿Para qué? No se necesita. Además estamos dando un mal testimonio. Un mal testimonio. Un funcionario de la alcaldía creyente lo pescaron en Puerto Gaitán. Y estuvo, y hoy escribió: en la mesa de trabajo con el equipo, y estuve tentado. Qué bonito que se ve trabajando y no bailando. Pero no le coloqué nada. Pero estuve retentado a colocarle sobre. No, hay que controlarse uno, oye, porque no es bueno juzgar a las personas. Pero no. Hermano, no necesitamos eso. ¿Por qué? Porque usted como padre hace eso. ¿Y qué le está diciendo a sus hijos? Hágalo. Y usted pueda que lo haga controlado. Sus hijos no se van a controlar. Y usted no les puede. Y usted pierde la autoridad. Pierde la autoridad. Ese es que es el problema. Usted pierde la autoridad. Sus hijos, ¿y usted qué? Y yo creo que lo más triste
Yo creo que es lo más frustrante para un papá que los hijos le digan, ¿y usted qué? Y quedar uno rojo de la vergüenza. Dios nos guarde, Dios nos ayude. Y esas alarmas, y les estoy enseñando. Y no les estoy diciendo que es que si ustedes bailan se van para el infierno, ustedes se toman una cerveza, no, es que es el testimonio, es que es nuestra vida, es que no necesitamos eso, no necesitamos jugar con candela, eso es jugar con candela. Usted toma un traguito, sus hijos van a coger de ahí y otras cosas, y ellos que quieren ir adelante, usted no va a tener autoridad, y si les impone autoridad, pues va a haber guerra, no va a haber autoridad, sino va a haber guerra, porque dicen, entonces este que hace lo mismo, me la va a montar a mí, pues vamos a ver cómo es que es. Pero si usted tiene testimonio, usted con autoridad lo puede hacer. Amén. Necesitamos autoridad, hermano, y necesitamos vivir el evangelio. Ya le digo, no es por religiosidad, sino por testimonio. Y porque es que no se necesitan esas cosas. No se necesita. La vida es linda. Nuestro gozo es Cristo, nuestra alegría es Cristo. Conocer a Dios, tener una relación con Él es una fiesta a las 24/7. 24 horas del día, todos los días de la semana. Todos los días, una fiesta con Jesús. Amén. Una fiesta con el Señor. Así que atendamos esas alarmas, pero también demos un testimonio, porque las alarmas se pueden contrarrestar cuando nosotros damos un testimonio. ¿Sabe por qué Elí no le pudo decir nada a sus hijos? Creo que él hacía lo mismo. Y sus hijos le iban a decir, pero si usted es lo mismo, papá, entonces ¿cuál es el problema? Entonces necesitamos tener testimonio para levantar familias saludables. Saludables. Dios le envía un profeta, Dios le envía a Elí y le da una palabra de que iba a venir juicio sobre la familia de Elí. Le envió un profeta que Dios iba a enviar un juicio, y Elí dijo, pues bueno, que Dios haga lo que quiera. No corrigió. Y yo espero que usted diga Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, a vivir tu palabra, a enseñarle a mis hijos y a dar un testimonio claro de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude. Tercero, levantamos generaciones saludables al concientizarnos de los resultados. ¿Cómo levantamos generaciones saludables? La familia de Elí murió y quedó una generación sin gloria. Murieron. Y hoy vemos cómo los muchachos mueren, y algunos mueren espiritualmente. Ahora, cuando usted y yo enseñamos la palabra, pueda que nuestros hijos se aparten. Usted tiene que tener autoridad y trabajar la autoridad del Señor y esperar en el Señor, porque la palabra que hemos sembrado en el corazón de ellos un día dará su fruto, hermanos. Un día dará su fruto. Un día lo hará. El problema es cuando no lo hacemos, cuando lo mandamos para que en la iglesia lo hagan. No, los padres tenemos la responsabilidad de hacer esa tarea. Aquí hay unos resultados, y es que esta familia muere. Los hijos de Elí mueren. Dios le envió un profeta, le dijo, esto va a pasar, y eso pasó. Y Elí no corrigió. Elí también murió y dejó una generación sin gloria. Pero quiero que vayamos al capítulo 3, versículo 1, y les quiero contar ahí para terminar. Dice, y el joven Samuel ministraba en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, porque no había visión con frecuencia. Y el joven Samuel, aparece Samuel. ¿Quién es Samuel? Samuel está también dentro de esta historia aquí. Samuel es el hijo de Ana, una mujer que no podía tener hijos, pero que un día fue al templo y oró. Y Elí estaba en el templo y la vio que estaba orando, y Elí no sabía ni nada, no conocía ni de Dios nada, porque Elí la vio orando y pensó que estaba borracha.
Y le dijo, ya vaya para su casa y deje de estar ahí llorando. Y entonces la mujer le dijo, no, mi señor, yo no estoy borracha, estoy orándole al Señor por un hijo. Y eso es importante. Jóvenes que no se han casado y que quieren casar, oren al Señor por sus hijos. Que Dios nos ayude a tener buenos hogares, hogares de bendición para nuestros hijos. Y Ana oró y le dijo al Señor, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo consagro a ti, te lo dedico a ti. Y Ana lo cumplió, oró por su hijo, Dios le dio y lo preparó y lo llevó. Y él dice, y el joven Samuel ministraba. Ana fue lo contrario. Samuel fue el puente entre los jueces y el periodo de los reyes de Israel. Hizo esa transición, hizo cambios. Samuel fue un hombre de bendición porque fue un hombre que de una mujer, un hogar sencillo, pero lo educaron en los caminos del Señor, le enseñaron la palabra y fue de bendición para el pueblo de Israel. Cambió la historia, ungió al primer rey de Israel, a Saúl, pero también después Samuel ungió al segundo rey de Israel, a David. Hizo unas transformaciones, cambios, un país dividido, él lo pudo unir. Fue un hombre de bendición y eso es lo que Dios quiere que nosotros levantemos, generaciones de bendición, amén. Generaciones que sirvan al Señor, generaciones que hagan aquello que Dios quiere o para lo que Dios los ha enviado. Si hacemos la tarea, si atendemos las alarmas, corregimos también nosotros, nuestros hijos servirán al Señor, hermano. Nuestros hijos serán los mejores profesionales. Nuestros hijos serán excelentes deportistas, Falcaos, otros Falcaos. Nosotros tenemos un ejemplo muy lindísimo de un colombiano, ¿no? Falcao. ¿Por qué Falcao es así? Porque Falcao nació en un hogar cristiano, donde le enseñaron la palabra del Señor. Y Falcao, uno de los mejores, el mejor futbolista que ha tenido este país, Falcao García, y uno de los mejores delanteros del mundo. Pero es un hombre esposo de una sola mujer. ¿Cuántos hijos tiene Falcao? 5 hijos tiene Falcao. 5 hijos. Y ha sido un deportista que ha dado ejemplo porque le enseñaron la palabra, porque él tiene temor de Dios. Y si nosotros lo enseñamos a nuestros hijos, también van a ser gente excelente. Excelentes científicos van a ser nuestros hijos. Ayer hablaba con un muchacho, no sé si estará por aquí, claro que se fue a clases. Pero qué muchacho en nuestra iglesia con un coeficiente intelectual altísimo. Yo quedo sorprendido escuchándolo y lo que habla. Y me hizo como 5 preguntas, porque tiene unas preguntas y de Dios impresionantes. Y al final el chico me dice, pastor, gracias porque sus respuestas satisfacieron mis preguntas. Y yo le dije, gracias por ser tan generoso conmigo. Porque tiene un coeficiente intelectual impresionante. Y Dios quiere levantar eso de nuestros hijos, amén. Dios quiere levantar eso, pero tenemos que cumplir la tarea. Dios quiere levantar grandes hombres y mujeres de Dios, pero está en nosotros que usted y yo hagamos lo que tenemos que hacer. Cumplamos la tarea, enseñemos la palabra, conozcamos de Dios, conozca del Señor. Con eso así podemos dar a conocer también a Dios a nuestros hijos. Atendamos las alarmas y seamos de buen testimonio y tendremos los mejores resultados. No tendremos generaciones sin gloria, sino generaciones de bendición, amén.
generaciones para la gloria y honra del Señor. Para eso Dios nos creó, para eso Dios nos dio la familia. Y Jesucristo murió en la cruz del Calvario, llevó nuestros pecados y quiere venir a morar en nosotros para que usted y yo podamos hacer la obra de Dios, podamos cumplir la misión, podamos hacer la tarea. Jesús